En este caso vamos a aprender cómo realizar trampas y engaños. Trampas y engaños viene a ser la ejecución de técnicas para despistar y engañar al agresor. En este caso tenemos una técnica que se llama luces programadas. Luces programadas es el truco de poner unos enchufes que van programados donde instalamos nuestras lámparas. De esa manera ese reloj que vamos a programar en ciertas horas le va a dar corriente a la luz, haciéndola encender y apagar en ciertos momentos del día o de la noche. ¿Cuál es la intención de ello? La intención de ello es que si el agresor está en los alrededores, va a estar viendo cómo se encienden luces, todo esto, claro, pensando que es de noche, sin que tú estés en ese lugar. De esa forma, ese agresor o la persona que esté controlándote estará viendo que dentro de esa casa se encienden luces de un sitio a otro sin que haya nadie dentro de esa casa, evitando y mareando y despistando con ello a esa persona que no te ha visto entrar y que no te va a poder ver salir ya que tú no estás en ese lugar. También se puede programar despertadores con radio o móviles que no tengamos en uso. Al contrario de lo que intentábamos en un capítulo anterior, pasar información de primera al agresor, evitando poner nuestros despertadores demasiado fuertes. En este caso vamos a hacer el efecto contrario, con la idea de engañar a la persona. Es decir, vamos a colocar bien una radio con un sonido fuerte para que en cierto momento esté sonando, da igual ya que sea de día o de noche. El tema es producir algún tipo de sonido, bien de la tele, de la radio, para que si hay alguien cerca de nuestra puerta con el oído pegado, que esté escuchando ruido dentro de la casa y por más que toque el timbre o que insista, en ese momento ahí no va a haber nadie. Es una medida de despiste y de engaño. Cuando te vas de casa y cierras tu puerta, sería interesante poner algún tipo de papelito en la puerta encajada en algún punto para cuando tú cierres la puerta y pongas ese papel a una cierta altura, lo puedes meter en una de las rendijas entre la puerta y el quicio de la puerta, ya que si el agresor tuviese acceso con algún tipo de llave anterior o por copia o lo que fuese, de esa forma sabrías si esa persona ha entrado. Es decir, cuando llegues a tu casa, lo primero que tendrás que mirar en la puerta es si esa trampa, ese papelito que encajaste ahí, si el papelito permanece, ya sabes que nadie ha entrado dentro de tu casa. Importante también, en la medida de la economía de cada persona, sería establecer un sistema de seguridad dentro de tu casa o del lugar donde estés viviendo. Esto no se adapta al bolsillo de todas las personas, ya que el sistema de seguridad requiere una mensualidad. Pero por medio de internet, de Amazon, etcétera, existen sistemas de seguridad donde no necesitan mensualidades. Es decir, tú colocas el sistema de alarma, en el caso de que la alarma saltase, se activara, podría mandar un mensaje a tu móvil diciéndote que alguien ha entrado en tu casa. De esta forma no necesitarías pagar una cuota mensual a una empresa de seguridad privada, que son las encargadas en este caso de realizar el mantenimiento y el control de alarmas e inclusive también por medio de cámaras. Todo esto lo puedes hacer individualmente simplemente teniendo una conexión telefónica o una conexión a internet a tu móvil, y de esa forma podrás visualizar en todo momento, en caso de tener cámaras también de seguridad, puedes controlar todo lo que hay dentro de tu casa en caso de que salte la alarma. Y para terminar, algo importante también serán los detectores de movimiento. Un detector de movimiento, en caso de vivir en un apartamento, no es una cosa que te venga a servir de mucho, pero cuando vives en una casa estaría bien colocar detectores de movimiento exteriores donde se enciendan ciertas luces o donde pueda saltar algún tipo de alarma para que puedas tener un buen visual de la zona de afuera, no viéndote sorprendida de lo que pudiera pasar. Y sin más, con esto nos despedimos. Un saludo.